Muy bien, 7 de la mañana, 35 minutos, nos metemos de lleno en nuestra entrevista de esta mañana. Estamos en contacto con el exintendente de Canelones, con un amigo, un referente político del presidente electo. Estamos hablando con Marcos Carámbula. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, con mucho gusto estar con ustedes. Bien, Carámbula, bueno, ¿cómo está viviendo toda este nuevo escenario político que se dio tras la victoria del Frente Amplio en el pasado domingo 24? Bueno, en primer lugar, con mucha alegría, con mucha emoción, para algunos veteranos, como el caso mío, que venimos con el Frente desde el 71, volver a ver al Frente al gobierno nos resulta de mucha emoción, Y bueno, mucho más cuando nuestro presidente es alguien tan cercano que conozco tan bien y que aprecio mucho. Entonces la alegría es doble, ¿no? ¿Cuál le parece que fue el eje principal o lo principal que hizo el Frente Amplio, el punto fuerte, si se quiere, para lograr ganar una elección que estaba muy reñida en un país dividido claramente en dos partes? ¿Cree que aprendió de sus errores de la elección anterior? Sí, para mí hay tres factores sumamente importantes. El primero, con la conducción política de Fernando Pereira, el presidente del Frente, hubo toda una etapa de salida al interior. El Frente te escucha, recogiendo las críticas, las opiniones. Luego en el programa la misma participación y finalmente, a mi entender, hubo un trabajo muy especial en el interior del país, en los interiores del país, en cada una de las zonas, sobre todo entre las internas de la primera vuelta. Yamandú y Carolina estuvieron recorriendo permanentemente el interior del país y bueno, se refleja en un resultado muy significativo, que el Frente ganó en 12 departamentos en la primera vuelta, cuando nunca antes habíamos ganado, y entre la primera y segunda vuelta el crecimiento de más de 77.000 votos entre la primera y segunda vuelta en el interior. El segundo factor, para mí, fue algo que es muy propio del Frente. Entre la primera y segunda vuelta, los Frente Amplistas salieron en cada comité, en cada esquina, cada feria, a recorrer, a conversar, a hablar con mucha fuerza. Las agrupaciones de profesionales lo mismo, para definir esos votos de indecisos o de quienes estaban ahí por votar o no votar. Y en tercer lugar, sin duda, la fuerza de nuestra fórmula, Yamandú y Carolina, en toda la primera etapa recorriendo profundamente todo el país, y en la segunda etapa proyectándose sobre todo Yamandú, que empezó con mucha presencia, con mucha claridad, con mucha sencillez en los medios masivos de comunicación a presentar el programa, las medidas y su condición de próximo presidente. Creo que lo mismo Carolina, con la solvencia técnica y el compromiso que tiene Carolina. Es decir, apareció toda a mi entender, fuerza y capacidad de nuestra fórmula. Creo que esos tres factores fueron decisivos a la hora de decidir, y sobre todo en el último tramo entre la primera y la segunda vuelta. Usted hace este diagnóstico con tres factores importantes para el Frente. Hoy trasciende una columna, un análisis que hace el balotaje Talvi en España, en el Real Instituto Elcano, donde maneja que hay un voto castigo al oficialismo. Al Frente Amplio le pasó hace 5 años, ahora se da al revés. ¿Puede haber algo de que es más fácil o menos dificultades, y es más fácil llegar a la gente a hacer campaña desde la oposición que desde el oficialismo? Bueno, no, yo lo leí, sí, el artículo de Talvi. Entiendo que sí, que sin duda hubo un voto de castigo a la gestión del gobierno. Sobre todo se hace énfasis en algunas zonas del país, el litoral, que se vio muy afectado y no se tomaron las medidas como para sacar el país adelante. El litoral, sobre todo Salto, Paysandú, que son departamentos que influyen mucho. Otros factores vinculados al costo de vida, a las características que se vieron de la gestión, con algunos casos muy graves que, si bien
pueden no haber incidido en así firmemente en la elección, sí, sin duda tuvieron un impacto en la valoración de la gestión del gobierno en los últimos años. Pero no creo que sea más fácil hacer campaña desde la oposición, sea quien sea. Bueno, no. Sí, siempre poder hacer campaña desde la oposición implica marcar los puntos débiles del gobierno, que siempre, por supuesto, en una gestión de 5 años los hay. Pero fíjense que nosotros fuimos gobiernos durante 15 años con oposiciones importantes, ¿verdad?, en cada oportunidad. La última que ganamos con Tabaré presidente, 2015-2020, el candidato opositor era Luis Lacalle Pou, antes lo fueron Luis Lacalle Herrera y Larrañaga. Y si bien no había coalición formalmente, de hecho se daba que en la segunda vuelta se producía, bueno, en la elección primera de Tabaré no hubo segunda vuelta, en las otras dos sí, de Mujica y Nuevo Tabaré. O sea, sí, comparto que es más sencillo, digamos, definir una campaña de oposición marcando los errores del gobierno actual, pero a su vez también tiene las fortalezas de la gestión, la modalidad de seguir gobernando. Fíjese que en la última elección que ganó el Partido Nacional, bueno, que por el cual nuestro actual presidente Luis Lacalle Pou ganó las elecciones, la diferencia fue mínima, de 37.000 votos, donde hubo diferentes factores, ¿verdad? No solo la campaña de la oposición, sino nuestros propios dificultades al momento de conformar la fórmula, el tiempo que se demoró, la misma impronta inicial de la campaña, que luego fue superada por una militancia extraordinaria de los frentes amplistas que hizo que tuviéramos solo a 37.000 votos. O sea que entiendo que hay varios factores que actúan en la definición de la elección. Yo creo que uno de los grandes desafíos justamente que tiene nuestro próximo gobierno es consolidar una mayoría en diálogo sin aumentar brechas que no es necesario, al contrario, en diálogo y poniéndose de acuerdo en los grandes temas del país que nos convocan, la pobreza infantil, el narcotráfico, los temas ambientales. ¿Y a quién imagina a Carámbula ahí como un articulador importante para lograr esos grandes acuerdos? Yo creo que el primero en trabajar en este sentido es Yamandú. Tiene características de iniciativa, de confiabilidad, de mostrar con mucha lealtad los objetivos. Yamandú lo hizo en Canelones, lo hizo en el Congreso de Intendentes. El Congreso de Intendentes, que es un ámbito donde más allá de los partidos políticos nos ponemos de acuerdo en los temas que afectan a la ciudadanía en cada territorio. Yamandú sin duda hizo una gestión muy de diálogo, muy de cercanía, porque los temas son comunes, ¿verdad? Entonces yo no tengo duda que quien va a encabezar esta propuesta de diálogo y de consenso en torno a temas nacionales, que si no tenemos consenso no vamos a lograr enfrentarlos, no tengo dudas que va a ser él, ¿no? Han pasado muy pocos días de que, bueno, ganó el Frente Amplio, de que tenemos un presidente y una vicepresidenta electa, y se han dado ya algunas situaciones. Repasábamos hoy lo que pasó con el tema del TLC con China, y también la situación que se dio entre el presidente electo y Odone a propósito de la edad jubilatoria. Hay que tener cuidado con este tipo de situaciones públicas donde se manifiestan dos visiones tan diferentes, donde además se deja en una situación incómoda al presidente electo. Bueno, a mí me parece que esta semana que pasó, que es apenas una semana, estamos hablando de 10 días después de las elecciones, nuestro presidente electo ha tenido una actividad muy intensa y muy valiosa. Solo hecho de haberse reunido en la primera semana con Lula, que representa a la economía más importante de la América del Sur y a su vez de nuestros dos principales compradores y en el comercio exterior de lo más significativo, tiene un gran valor. Lo mismo que en el correr de la semana recibiera personalmente a través del embajador de China una misiva muy explícita de apoyo del presidente de China. Creo que esos dos hechos son sumamente importantes. El tercero es que en estos días, se va a reunir con Gustavo Petro, que también Colombia es otra de las grandes economías del continente junto con México.
A mí me parece que ha dado pasos muy importantes en la integración del Uruguay con la región y con el mundo, con esta entrevista con el embajador chino y la carta de Xi Jinping. En segundo lugar, creo que ha actuado con mucha convicción en la designación, en la primera designación de sus dos referentes en la transición, dos compañeros con mucha digamos inteligencia, con mucha experiencia, con mucha convicción, como es el caso del senador Sánchez y el doctor Jorge Díaz. ¿Comparte esas designaciones? Sí, totalmente. Igual no me terminó de responder la pregunta. No, voy a responderle, voy a responderle. Estoy porque... Está bien, está yendo hacia ahí. Hay que tener el cuadro que son apenas 10 días y limpios de trabajo 8 días. Por eso le digo, si en apenas 10 días se dan esas situaciones, por eso le pregunto cómo hay que armarse. Claro, entonces, ahora el presidente el expresidente electo ha anunciado que en pocos días en colectivo va a anunciar todo el equipo de gobierno, que yo pienso que eso va a encaminar, digamos, ya las diferentes áreas, los diferentes temas, las diferentes responsabilidades, porque es muy poco el tiempo que tenemos, menos de 90 días para instalarnos en el gobierno. Y por último, sí, yo he leído tanto las distintas declaraciones con respecto al TLC de China como algunas declaraciones del ministro de Economía. En todos los casos comparto lo que ha dicho Yamandú. En primer lugar, el que decide es el presidente y lo va a decidir en función del programa, y en los temas de la seguridad social el programa está claro, el programa de nuestro frente. Él lo ha dicho claramente, el que va a resolver es él. El tema es a qué costo, luego, ¿no? Bueno, él tiene claro que la principal necesidad, como en otros temas que hablamos, es convocar un diálogo de carácter nacional, como lo dijo el Frente Amplio antes en la campaña, con todos los actores, de tal manera que analicemos el tema de la seguridad social y su futuro en el marco de un diálogo donde estén todas las fuerzas sociales, políticas, y sobre todo de quienes tienen mucha responsabilidad en los temas de la seguridad social. Eso me parece que es fundamental y lo va a hacer. En segundo lugar, con respecto al tema de China, también el presidente ha sido muy claro. Vaya si nos importan las relaciones de China, vaya si nos importa, a tal punto, lo reitero, él se reúne con el embajador de China y recibe una carta explícita de saludo y de apoyo del presidente de la República de China, sin duda hoy una de las economías más importantes del mundo, casi a la par de los Estados Unidos. Entonces, ahí hay señales muy claras que las da el presidente. Y en tercer lugar, junto con esto, el presidente ha afirmado la importancia del Mercosur, a tal punto que bueno, está planteado reunirse con Milei, tiene una buena relación con el presidente de Paraguay, y la idea del Mercosur ampliado, como es esta reunión con Colombia, con el presidente de Colombia, y seguramente lo va a hacer con el presidente de Bolivia. Entonces creo que los pasos, claramente en materia política internacional y en materia de los temas del país, los está marcando el presidente, y así debe ser. A su vez, nosotros los Frente Amplistas somos muy respetuosos de las opiniones de los compañeros, no me parece sumamente valioso, y más procediendo de gente tan capaz, formada, como es el caso de Carolina y como es el caso de O'Donnell. Todo esto creo que se va a ir, procesando en la medida que se va definiendo las responsabilidades y las prioridades. Sabemos que tiene que armar un gabinete, lógicamente, Orsi y su equipo. Se vienen las elecciones departamentales, tanto Montevideo como Canelones son dos bastiones muy fuertes para el Frente Amplio. ¿Le preocupa que se eche mano a representantes en el Parlamento, hablo particularmente de senadores, para ocupar esos cargos, y que el Frente pierda representantes de peso? A mí me parece que, y seguramente va a apuntar Yamandú a eso, se tiene que dar un equilibrio claramente. El gabinete integrado por personas verdaderamente calificadas técnicamente para abordar los temas que cada cartera genera. En segundo lugar, comprometido políticamente en un compromiso con el programa del Frente fundamental. Y en tercer lugar, lo ha dicho
también el senador Sánchez, con los equilibrios correspondientes en materia de representación política. Pero las dos primeras condiciones son fundamentales. Yo creo que en esta etapa del Frente Amplio hay cuadros muy importantes, jóvenes, que están renovando la conducción del Frente y que van a permitir contemplar ambas cosas, ¿verdad? Es muy importante el Parlamento, mucho más cuando se es gobierno. El Parlamento en la discusión de leyes fundamentales como el presupuesto es fundamental, y ahí hay gente que tiene mucha experiencia, que va a ser con mucha presencia en el Parlamento, y a su vez, desde luego, pensar las responsabilidades nacionales a través de las carteras, de los entes públicos, tenemos que apuntar también a compañeros muy calificados. Y por último, y no menos importante, las elecciones departamentales, en la cual surgen también en distintos lugares propuestas que no afectarían estas responsabilidades, que son muy representativas. Lo pienso en el caso de Canelones, donde hay varias propuestas. Nosotros entiendo que vamos a tener que llevar a una elección donde, si bien Canelones mostró en la primera y segunda vuelta una diferencia de alrededor de 50.000 votos a toda la coalición junto, a lo mismo en Montevideo y en algunos departamentos del interior donde tenemos mucha expectativa de poder pelear la intendencia, ahí hay líderes departamentales que son referentes, y entiendo que su principal objetivo va a ser ese, las elecciones departamentales. ¿Puede quedar en familia la intendencia de Canelones? Pues se habla mucho de que su hijo se puede postular. Matías, mi hijo mayor, de quien se habla, tiene 50 años, es un docente universitario con mucho compromiso en la Facultad de Agronomía, ha hecho una carrera universitaria muy sólida y está concentrado en esto. A su vez, tuvo años de gestión pública junto a Yamandú en la Intendencia de Canelones, justamente en los temas más importantes, como en los temas de la granja y el desarrollo de la soberanía alimentaria. Pero será Matías, con sus 50 años, que resuelvan. Se imaginan que ya está en una capacidad, madurez y experiencia, que será él y el Frente Amplio quien resuelvan, ¿no? En esto no opina el padre, ¿no? Ajá. ¿Dónde lo va a encontrar este gobierno del Frente Amplio? ¿Desde qué lugar? Ayudando como un militante frente amplista. Yo tengo, como les decía, milito en el Frente desde el 71, o sea que tengo todo ese compromiso con nuestra fuerza política, pero a su vez soy consciente de los años que tengo, y entonces creo que lo que puedo hacer es estar a la orden con una opinión cuando nos la pidan, no habiendo opiniones que no se corresponden públicamente, simplemente estar a la orden. Hablando de opiniones que a veces no corresponden o que generan cierto revuelo, ¿cómo ve la figura de José Mujica y las distintas declaraciones que se han dado, algunas un tanto polémicas? José Mujica, ustedes lo conoce el país, es un hombre que goza de un respeto internacional impresionante, que es, más allá de sus años, un hombre sabio, con una formación cultural impresionante, un gran lector, con el cual tengo el enorme placer de compartir conversaciones muy extensas, y tengo por él y por Lucía una enorme admiración. Y creo que Pepe, ya con su edad, está en condiciones de poder expresar sus opiniones con toda tranquilidad públicamente. Siempre son opiniones valiosas y que es necesario tener en cuenta. O sea que me parece que la propia figura de Pepe avala el que pueda generar opiniones con las cuales en muchos casos podemos estar o no estar de acuerdo. No tengo dudas en ese sentido, pero es justamente lo que fortalece la democracia en nuestro país y en nuestra fuerza política: el respeto a diferentes ideas, la tolerancia, la búsqueda de acuerdos, aunque discrepemos. Se trata de eso. Bien, la última. La noche del balotaje, en una entrevista que le hice minutos después de ganar, que se conoció que se ganara el Frente Amplio, Juan Castillo me dijo: el Frente Amplio no puede fallar, o sea, no tiene que darlo todo y no se puede equivocar. ¿Usted entiende que es así? Sí, yo deseo en el alma que estos próximos 5 años de gobierno consoliden un proyecto progresista que se empezó a desarrollar durante 15 años,
que podamos avanzar en temas fundamentales, que podamos corregir algunos de los errores que nosotros mismos hemos apreciado, sobre todo con un gobierno fundamentalmente de cercanía, de sensibilidad, de escuchar, aprender y sintetizar y avanzar en temas fundamentales. Algunos, como con los que hablamos, en otros vinculados a la educación, a la formación de los docentes, con participación de los docentes, en avanzar en una segunda generación de reformas de la salud, en pensar en un país integrado. Eso también lo tiene muy claro Yamandú, justamente por su experiencia con los intendentes de todo el país. Nosotros no podemos seguir con un Uruguay que tiene 500 kilómetros de distancia entre el norte y el sur, y el este y el oeste, divididos en posibilidades de crecimiento y desarrollo. Hay que pensar un Uruguay todo, facilitando la educación, la descentralización, como lo ha hecho en la universidad, posibilidades de inversión, de generar empleo en todo el país, y eso para mí es un objetivo claro. Por supuesto, seguir apuntando a trabajar de cerca con las diferentes regiones y características del país, que no es solamente un concepto global del interior, que son regiones con identidad, con historia, con vocaciones productivas que hay que contemplar y estimular. De eso se trata, me parece, nuestro futuro gobierno para consolidar nuestra propuesta progresiva. Muy bien, Marcos Carámbula, le agradecemos estos minutos con Doble Clic. Buena jornada. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Cuando sale el sol, Doble Clic. Doble Clic. Doble Clic.